Hola amigos y amigas, nuevamente me conecto para dialogar con los que de pronto quieran dialogar sobre la palabra de Dios en esta tarde. Antes de que comience, o mejor dicho, antes de que termine el Shabbat, recuerden que en la palabra de Dios el día comienza al ocultarse el sol y termina al ocultarse el sol. Entonces quiero el día de hoy, antes de que termine el Shabbat y comience el nuevo día, estudiar también un poquito la palabra del Eterno con los que gusten estudiar. Y bueno, uno de los temas que de pronto alguien también me preguntaba es qué es esto de la liturgia, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de la liturgia? ¿Por qué cada congregación o cada iglesia tiene su liturgia? Entonces se puede definir liturgia como el conjunto de ritos que cada persona o que cada grupo religioso hace para acercarse a Dios. Entonces eso sería de pronto una definición de liturgia. Entonces en cada congregación, en cada iglesia, en cada religión, digámoslo así, tienen su liturgia, ¿no? Por poner un ejemplo, en una iglesia, por ejemplo, la liturgia puede ser una oración para comenzar el culto, después viene la alabanza, lo que es la música, pueden venir los testimonios, de ahí puede venir los anuncios, el sermón del pastor, de ahí se termina con una oración. Entonces tienen su propia liturgia. En otra iglesia, como de pronto la católica, tienen otro tipo de liturgia donde el sacerdote va guiando la liturgia o la liturgia de las horas conforme también a su cosmovisión, ¿verdad? Entonces es normal, por ejemplo, que en una congregación en Occidente se saque la persona la gorra o el sombrero cuando va a la iglesia, porque en Occidente obviamente una persona cuando va a entrar a escuchar la palabra de Dios se le ha enseñado que debe sacarse la gorra o el sombrero y debe entrar con la cabeza descubierta si es varón. La mujer no tanto, porque hay iglesias incluso pentecostales que piden que la mujer se cubra durante el culto la cabeza en señal de sujeción, sobre todo por los ángeles, se dice en ese sentido. Ahora, en Oriente les comento que no es así. Por ejemplo, en Israel y en otros pueblos orientales es al revés. Cuando una persona va a escuchar la palabra de Dios, sea alguna sinagoga o sea de pronto en el Islam, en lo que sería una mezquita, que no es lo mismo mezquita a sinagoga, porque algunos confunden sinagoga a mezquita, o no es lo mismo. Entonces iglesia, sinagoga, mezquita, aunque son lugares de reunión, pero tienen liturgias diferentes, aún en la forma de vestir. Entonces cuando una persona va a una sinagoga tiene que cubrirse la cabeza, se ponen la kipá, que significa cúpula, y también en el Islam tienen algo parecido a la kipá, pero más grande, donde se cubren ellos la cabeza, ¿no es cierto? Entonces cada pueblo, cada nación, cada religión tiene su liturgia o la manera de acercarse a Dios. Entonces para algunos es importante, por ejemplo en el Islam, una persona tiene que hablar unas frases que contiene el Islam y habla de una manera bien alta y el pueblo se acerca a reunirse. En el mundo antiguo, hasta el día de hoy, en el cristianismo, en cambio, se tocaba la campana, o se toca todavía, ¿no? La campana. Entonces, significaba que la gente que vivía lejos de la iglesia, al escuchar la campana, significaba que iba a comenzar la misa. Entonces, acudían a la misa. Como no habían relojes tampoco en el mundo antiguo, entonces tenía que escuchar la campana. A veces le daba la hora incluso, según las campanadas, ¿verdad? O de igual manera el shofar. El shofar en Israel es un instrumento de llamado, en donde se llama con el shofar, o se llamaba con el shofar, aún para las guerras y otro tipo de situaciones. Entonces digamos que cada pueblo tiene su religión y cada pueblo tiene su liturgia. Entonces la liturgia es un modo, digamos, o una manera que el hombre ha creado para acercarse a Dios.
No importa cómo piense cada persona desde su cosmovisión, está acercándose a Dios. Entonces, justamente con esta pregunta que me hicieron de lo que es liturgia, yo traigo a colación algo que nos vendría muy bien en los tiempos que estamos viviendo, estudiar un poquito esto de la bendición arónica, ¿no es cierto? Porque esto sí ya lo encontramos en la palabra de Dios, en la palabra del Eterno. ¿Qué es esto de la bendición arónica? ¿Por qué se llama bendición arónica? Se llama bendición arónica porque justamente el primer Cohen Gadol o el primer sumo sacerdote fue Aarón, el hermano de Moisés. Por eso se llama la bendición arónica. Incluso ustedes van a ver que en las sinagogas, los que han tenido la oportunidad de entrar a una sinagoga, van a ver que en la parte del fondo donde está la mesa, donde está la cátedra de Moisés, o donde el rabino se sienta, o los que leen la Torá pasan a leer en Shabbat, van a encontrar que hay un mueble de madera generalmente muy bonito en las sinagogas, a veces grande, a veces más pequeño, pero muy bonito de madera, y se le llama el Aarón. Ahora, ¿por qué se le llama el Aarón? Porque dentro de ese mueble llamado Aarón en cualquier sinagoga o yeshiva, que sea una casa de estudios, porque así se dice en el contexto hebreo a lo que sería un instituto bíblico o un seminario bíblico en nuestro contexto, obviamente dentro de ese mueble llamado Aarón, en honor a Aarón, se encuentra un rollo de la Torá, es decir, la Torá, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de acuerdo a la versión Septuaginta, o lo que sería en el hebreo Bereshit, Shemot, Baikra, Bad Midbar y Devarim, que son los 5 nombres originales de la Biblia en cuanto a los 5 primeros libros. Entonces ya encontramos por tradición, digamos, el mueble arónico, ¿no es cierto?, en donde se pone justamente lo más sagrado que hay, que es la Torá. Sin embargo, ya encontramos en el texto bíblico algo que es muy importante y que es lo que quiero compartirles. Cuando uno va al libro de Bad Midbar, que significa en la estepa o en el desierto, ¿no es cierto? Porque Israel estuvo en el desierto como 40 años, pero en el hebreo da la idea también de una estepa. Entonces Bad Midbar significa en la estepa o en el desierto, traducido en la Septuaginta como el libro de números, porque ahí se habla de muchos números, se habla de censos. Entonces en la Septuaginta le pusieron números a este libro. Entonces ahí va a ocurrir algo bien interesante dentro de lo que es la liturgia hebrea, que también tiene su propia liturgia. Dentro de lo que es el contexto hebreo se maneja mucho el libro del Sidur, por ejemplo. El Sidur es un libro de oraciones que tiene que ver cómo debe regirse incluso las oraciones dentro del Shabbat. Por ejemplo, yo tengo por aquí en mi biblioteca, como para mostrarles, ¿no? Tengo el Sidur, que es del Birkat Shelomo, que es hebreo-español en la fonética hebreo-español. Entonces, la fonética en el hebreo, algo interesante es que sin importar el idioma, no cambia la fonética. No es como el inglés, que se puede escribir de una manera, pero se pronuncia de otra manera. En cambio, una ventaja que tiene la fonética hebrea es que al ser escrita en otro idioma se va a leer igual. Hablo de la fonética, no hablo del hebreo como idioma en sí. Entonces, dentro de Israel tienen el Sidur, el Birkat Shelomo, que justamente es el libro que rige en oraciones, el Sidur, que tiene que ver mucho con el Shabbat, con las fiestas de Luna Nueva, con las 7 fiestas del Eterno, que mezcladas en Levítico 23. Entonces, cada religión tiene sus libros sagrados. Ya habíamos visto que el cristianismo tiene la Biblia, el Islam tiene el Corán, los hindúes tienen los Rig-Vedas, los egipcios tenían el libro egipcio de los muertos, y el judaísmo tiene la Tanakh, sobre todo la Torá, lo más importante. Entonces, aquí dentro de la liturgia de Israel bíblica, en este caso ya estoy hablando de la época bíblica, Hashem le va a hablar a Moshe y le va a decir la manera como tiene que bendecir al pueblo.
justamente una bendición que ya proviene del cielo, que ya no es elaborada por ningún filósofo, por ningún teólogo, ni por ningún rabino, ni por algún sabio, aunque todo lo que ellos hacen es importante. Aquí es el mismo Dios que le va a decir a Moshe, le dice, háblale a Aarón. Recuerden que Aarón es el hermano de Moshe, el Cohen Gadol, el primer sumo sacerdote. Y háblales a sus hijos también. ¿Por qué? Porque los hijos de Aarón iban a ser los que iban a heredar el sumo sacerdocio después del tiempo que el Eterno le iba a tener con vida a Aarón. Entonces, Shalom, quiero saludar a mi amigo Ricardo Miranda, un gran músico acá en Quito. Dice, la paz de nuestro Señor, de nuestro Adón Yeshua, Jesucristo, mi hermano sea con usted. Amén. Saludos Ricardo, gracias por escucharme. Entonces, aquí Aarón y los hijos, dice Moshe, dice Hashem, tienes que explicarles de esto, a Aarón y a sus hijos. ¿Cómo van a bendecir al pueblo de Israel? O sea, en la famosa bendición arónica que ahora se conoce, dice, bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Entonces aquí está diciendo, ustedes van a aprender esta bendición que es enviada desde el cielo mismo, desde los Shemaín. En hebreo Shemaín significa cielos, da la idea de 7 cortinas. De hecho, en el hebreo le cuento que para los sabios hay 7 cielos, no 3 cielos como muchos creen. Lo que pasa es que algunos asumen el texto del rabino Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, que dice que Pablo dice, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, no lo sé, y vio cosas maravillosas que ojo humano no ha visto, escuchó palabras maravillosas que oído humano no ha escuchado. Entonces muchos asumen que solamente hay 3 cielos, pero les comento que desde la perspectiva de Israel en realidad son 7 cielos, son 7 cortinas. Aún la palabra Shemayim o los cielos están conectadas con 2 palabras que es fuego y agua. Fuego y agua. ¿Por qué? Porque en los cielos, aunque usted no lo crea, hay fuego y agua, hay calor y hay lluvia. Puede estar como acá en Quito, hay unos días que hace un tremendo calor, pero de pronto llueve y a veces dicen, ¿y quién entiende el cielo de Quito? ¿No? Bueno, en realidad Dios es el que permite todo eso. Entonces el cielo está mezclado de agua y fuego. Usted no puede mezclarlo, trate de mezclar agua con fuego, no va a poder. Pero para Dios nada es imposible y Dios mezcla el agua con el fuego. Eso es los Shemaín, las 7 cortinas, donde habita incluso en el último cielo la presencia de Hashem. Entonces esta bendición arónica va a venir directamente desde el Eterno, desde el séptimo cielo, por decirlo así, y le va a instruir a Aarón cómo debe bendecir al pueblo. Por ejemplo, usted va a encontrar muchas bendiciones, ¿no? A veces uno dice, Dios te bendiga, hermano. Hay muchos tipos de bendiciones, el saludo shalom, donde no se toque el cuerpo de nadie, ni se da un beso en la mejilla a nadie, sino shalom, shalom, que ha sido también una forma como Israel a través de los siglos nunca se ha contagiado de las plagas, nunca ellos saludan con beso ni dándose la mano, sino es shalom, shalom. Entonces, hay muchos tipos de saludos. Por ejemplo, aquí en nuestro contexto es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, hay muchas maneras, ¿verdad?, de bendecir. Uno puede decir, siervo te bendigo. Algunos dicen sierva, otros dicen siervo. Pero aquí Hashem, ya, que es el que tiene la autoridad desde los cielos, él dice, vas a bendecir al pueblo de Israel de esta manera, y dice que Hashem te bendiga y te guarde. Miren el primer pasú o el primer versículo cómo comienza, ¿no? Que Hashem te bendiga y te guarde. ¿Por qué? Porque justamente la bendición, ¿de dónde viene? De Hashem. ¿De dónde puede venir la protección? De Hashem. Incluso cuando ustedes recuerdan el famoso Salmo 121, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor o de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice, ¿no es cierto? He aquí no se adormecerán, ni dormirá el que guarda a Israel. Es un hermoso salmo, pero le comento,
que ese salmo era recitado en Israel generalmente en las 3 fiestas de peregrinación, que era Pesach, o Pascua, Shavuot o Pentecostés, y en la fiesta de las cabañas o de las enramadas, que de las 7 fiestas de Dios eran fiestas obligadas de peregrinación donde el pueblo de Israel tenía que ir, y eran esas 3 fiestas sobre todo donde el pueblo iba cantando, rezando, recitando, orando ese salmo, el salmo que dice: Él guardará tu salida y tu entrada. ¿Por qué? Porque salían de sus casas, de sus tierras, en dirección al templo de Jerusalén, al Mishkan, al tabernáculo o al templo de Jerusalén, y en esa ida, y después de adorar, en su regreso, de igual manera venían cantando y alabando y diciendo el famoso Salmo 121, ¿alzaré acaso mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, viene de Hashem, que hizo los cielos y la tierra. Y ese era el salmo de peregrinación, por ponerlo así, ¿no es cierto? Que a veces nosotros lo citamos también muy seguido. Entonces, aquí en la bendición arónica, el versículo bíblico comienza de Números 6:24 diciendo que Hashem te bendiga. Entonces, la bendición viene de él. Y te guarde, que Hashem haga resplandecer su rostro, su panín, sobre ti. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Hashem haga resplandecer, que de la luz de Hashem se pueda resplandecer su rostro sobre ti, es decir, sobre la persona que teme al Eterno, en este caso las 12 tribus de Israel, en el contexto histórico, y tenga de ti misericordia, que tenga de ti misericordia. Miren, la palabra misericordia, de hecho, es la palabra que más se pronuncia en la Biblia, o la palabra que más usted va a encontrar en los salmos y en otros textos bíblicos, es la palabra misericordia, ¿no? Por ejemplo, la palabra misericordia en el griego, si nos vamos un poco al griego que usan nuestras versiones, viene de 2 voces que sería miseria y cardio, ¿no? Corazón en griego, que quiere decir que algo así como que Dios tiene misericordia de la miseria que hay en el corazón del hombre. Entonces él, a pesar de que el hombre no se merece, tiene mucha misericordia del hombre, porque el hombre es un ser miserable, porque el corazón del hombre tira al mal. Sin embargo, Dios tiene misericordia de la miseria del hombre. Algo así es la idea de la palabra misericordia en el griego. Entonces dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. O sea, es impresionante lo que dice aquí esta bendición. Saludos para mi amigo Miguel Muñoz en los Estados Unidos. Shalom, hermano. Un gusto poder estar en contacto con usted. Y dice también que el rostro, el panín, cuando hablamos panín en hebreo significa rostro, ¿no? Por ejemplo, la palabra carácter puede provenir de cara, aunque el carácter en la cosmovisión griega no es igual al temperamento, porque cada persona nace con un temperamento. Entonces de pronto el carácter puede cambiar, pero el temperamento de la persona nunca va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces acá el Eterno nunca cambia, Él siempre es bueno, misericordioso, fuego consumidor también cuando tiene que disciplinar. Entonces dice que Hashem te bendiga y te guarde, que Hashem haga resplandecer su panín, su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y sigue diciendo que Hashem alce sobre ti su rostro. Miren lo que dice: que Hashem alce sobre ti su rostro y que ponga en ti paz, que ponga en ti shalom, ese shalom que solamente puede provenir de Dios. Entonces, esa es la famosa bendición sacerdotal. Miren, tan corta, pero tan exacta, tan precisa, porque el momento que Hashem mira a una persona con paz, con alegría, lo mira su rostro, justamente le va a contagiar ¿de qué? De eso, de su paz. Le va a dar shalom. Pero en el mismo texto de la Torah dice que cuando vaya a ser bendecido el pueblo de Israel por el Cohen Gadol con esta bendición, le dice que tiene que poner las manos en cierta manera. O sea, de hecho, yo voy a tratar de hacer lo posible porque me salga parecido a lo que hacía el Cohen Gadol hace varios miles de años. Entonces tenía que poner los dedos así, como usted ve, tenía que juntar estos 2 dedos de acá, después los 2 de acá, separarlos del pulgar
y de igual manera tenía que hacer con la otra mano, y de ahí juntaba en esta posición y más o menos a la altura del cuello, ponía ahí las manos de esa forma y ahí recitaba la oración sacerdotal y decía: que Hashem te bendiga y te guarde, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Hashem alce sobre ti su rostro y que ponga en ti paz y te dé shalom, o lo que es paz, ¿no es cierto? Entonces, esa era la manera como tenía el Cohen Gadol que poner sus dedos y sus manos en dirección al pueblo, generalmente una vez al año. El día de Yom Kippur es cuando, por decirlo así, en la liturgia de Israel, el Cohen Gadol tenía que bendecir al pueblo de esa manera. ¿Por qué? Porque al ser una bendición que proviene del cielo, obviamente va a tener su efecto, y mucho más con las personas que el Eterno escogió para que haga la bendición. Entonces, muchos dicen que dentro del alefato hebreo hay una letra que se llama la letra Shin, y la letra Shin tiene mucho de parecido a la forma como el Cohen Gadol ponía sus manos, sus dedos para dar la bendición sacerdotal al pueblo. Y justamente la letra Shin tiene que ver con purificación, tiene que ver con fuego, ¿no es cierto? Ustedes saben que el fuego purifica, que el fuego, generalmente el fuego va a purificar, así como el agua también purifica de otra manera. Entonces, dentro de Israel vemos que hay una bendición arónica. Entonces, el pueblo necesita, por decirlo así, una especie de rito, ver algo como para saber que está siendo bendecido. Incluso en la Torá, Dios manda que en el Mishkan o el tabernáculo o el templo, en la mañana se sacrifique un cordero por los pecados de Israel de la noche. En la mañana tenía que sacrificarse un cordero por todos los pecados del pueblo que había cometido en la noche, que seguramente había pecados que cometían algunas personas del pueblo de Israel. Entonces, esos pecados, para que sean perdonados antes de la venida de Yeshua, incluso en la época de Yeshua, cuando él estaba aquí en la tierra, obviamente el pueblo de Israel iba emocionado todas las mañanas, los que podían, los que vivían en Jerusalén o iban de repente de visita, iban afuera del Mishkan o afuera del templo, esperando justamente el primer sacrificio del cordero por los pecados del pueblo de la noche. Y a veces salían los levitas y les daban una bendición después de sacrificar el cordero para que Dios perdone los pecados de la noche, y le daban una bendición. Y había otro cordero que todos los días también se sacrificaba en el templo, que era el cordero de la tarde, para que Dios en cambio ahí perdone los pecados, del pueblo de Israel que cometió en la mañana. ¿Me explico? Entonces se perdonaba a través de 2 corderos diarios los pecados de la noche, en el caso del cordero de la mañana, y en el cordero de la tarde se perdonaba por los pecados de la mañana en el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel, muchos iban a estos horarios y van a encontrar que ellos esperaban que se les dé una bendición de parte del Cohen Gadol de los levitas. Si ustedes van al libro de los Hechos, es bien interesante los relatos que ahí se van a encontrar en los Actos de los Apóstoles o el libro de los Hechos. Van a encontrar que aún los talmidín, los apóstoles, los emisarios de Yeshua, a pesar de que Yeshua ya había ascendido a los cielos según el libro de los Hechos, ellos también dicen que iban al templo justamente a la hora del sacrificio del cordero. Si ustedes leen bien el libro de los Hechos, van a encontrar que Juan, que Pedro, que Jacobo, que los apóstoles de Yeshua iban de igual manera a la hora del sacrificio del cordero. Y uno se pregunta, pero si ya Yeshua murió por nuestros pecados, ¿y cómo es que los apóstoles siguen yendo, no? Entonces, es interesante ver que los apóstoles, a pesar de que Yeshua ya había muerto, había ascendido a los cielos, había resucitado, había ascendido a los cielos, ellos seguían yendo a la hora del cordero, de la hora de que había que sacrificar los corderos.
Y seguramente también recibían la bendición sacerdotal o las bendiciones que hacían los levitas. Mientras duró el templo hasta el año 70, que fue destruido por el ejército romano. A propósito, fue la 10ª legión romana, al mando de Tito, que destruyó el templo de Salomón en el año 70. Entonces, hasta esa fecha, desde que existió el templo, siempre se sacrificó un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Solamente cuando los griegos tomaron el poder, un poquito antes de la época de los macabeos, es que se prohibió. Los griegos prohibieron eso. Pero normalmente siempre fue así. Se sacrificaba un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Entonces siempre había dentro de esa liturgia, por decirlo así, para comprender acá, habían bendiciones que los levitas daban al pueblo de Israel. Habían bendiciones y ellos iban justamente a esperar esa bendición. Podemos encontrar también cosas interesantes. Por ejemplo, en el libro de Josué hay un relato bien interesante, ¿no? Cuando ya Moshe muere, Moshe muere, y de hecho la misma Torá, después el libro de Judas, dice que el mismo que le enterró a Moshe fue Dios. Fue Jehová quien le enterró para que nadie sepa dónde está el cuerpo de Moshe, de pronto para evitar la idolatría. Y el penúltimo libro de la Biblia, que se llama el libro de Judas, no por Judas Iscariote que le traicionó a Yeshua, sino por otro discípulo de Yeshua que se llamaba Judas. Y él dice pues ahí que Hasatán y el arcángel Miguel y Hasatán peleaban por el cuerpo de Moisés para llevárselo. Sin embargo, el que ganó la batalla fue el arcángel Miguel. La palabra arcángel quiere decir ángel principal y Miguel quiere decir quien como Dios. Y dice que él venció y se llevó el cuerpo de Moshe y no se lo llevó Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Entonces ahí en el texto de Josué dicen unos textos antiguos que Hashem envió a su delegado y cuando Josué estaba sentado afuera de su carpa y a Moshe había partido de este mundo y él tenía el gran peso de dirigir al pueblo a la tierra prometida porque él fue quien con Caleb, los dos únicos varones sobrevivientes de los que salieron del desierto, guiaron al pueblo a través del río Jordán y tenían que conquistar los pueblos que Hashem les estaba prometiendo, entre ellos de la famosa Jericó. Y ahí estos libros antiguos dicen que justamente el delegado de Hashem fue enviado y Josué estaba triste, preocupado un poco, triste por la muerte de Moshe. Y ahí es donde le dicen, no, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Elohim, o Dios, estará contigo donde quiera que vayas, nunca se apartará de ti este libro de la Torá o este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Esto también es impresionante porque ahí miren las palabras que el Eterno, que Dios le dice a Josué, no, mira que te mando que te esfuerces, hay que esforzarse, lo que es fácil no es valorado, todo lo bueno es difícil de alcanzar. Entonces dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, tienes que esforzarse, ser valiente, donde quiera que tú vayas yo iré. Dice el Eterno, te acompañaré. Y le dice algo bien importante que debemos tomar y hacer carne en nuestra vida. Y dice, y nunca se aparte de ti este libro. Este libro, obviamente ahí está hablando de la Torá, porque todavía no había la Biblia, no había Nuevo Testamento, no había ni la Tanakh, ni los profetas, ni los Salmos, ni Job, ni Proverbios, ni Eclesiastés. Entonces le dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley o de la Torá, de la instrucción de Dios, sino que medita, le dice, medita en mi palabra de noche y de día. Miren qué impresionante, medita de noche y de día, le dice a Josué, y Josué no era un sacerdote, Josué no era ningún levita, él era un guerrero, de hecho él era un conquistador, alguien que usaba espada, y si tenía que matar, pues tenía que hacerlo para conquistar, era el general de los ejércitos de Israel humanamente. Entonces le dice, medita, le dice Dios a él, de noche y de día en mi palabra, en la Torá,
porque solo ahí entonces, dice, harás prosperar tu camino. Miren lo que le dice, si tú meditas en mi palabra, tendrás prosperidad y todo te irá bien. Claro, ¿por qué? Porque obviamente la persona que conoce la palabra de Dios, sabe cómo Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, va a poder actuar bien, va a tener el conocimiento. Por ejemplo, es interesante, los padres de la iglesia, por ejemplo, en la época de la patrística, debatían mucho en temas de teología, ¿no? Y uno de los temas que debatían, y yo les comentaba anteayer, era si el cuerpo peca con la ayuda del alma o el alma peca con la ayuda del cuerpo. Pero otro tema que debatían ellos eran, ¿qué es lo más importante? ¿El querer o el saber? ¿Qué era más importante? Entonces, para algunos, más importante era el querer. Por eso incluso hay el dicho que dice, no, dice, querer es poder, dicen algunos, querer es poder. Pero hasta qué punto es verdad, porque usted puede querer algo, pero si no tiene el conocimiento va a errar. Entonces otros sabios antiguos decían, no, primero es el saber, porque por más que tú quieras hacer algo, por más bueno que sea, si no tienes el conocimiento, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, ahorita que estamos con Ricardo conversando, mi amigo de acá de Quito, entonces él es músico, yo entiendo algo de música, entonces puede haber gente que quiera saber tocar la guitarra y compre emocionado una guitarra y en base a su economía ya lo compra, sea económica, barata, lo que sea. Puede tener el anhelo de querer tocar la guitarra, pero si no estudia, si no practica los acordes, los ritmos, si no conoce la escala musical, no va a poder. Entonces, por más que quiera una persona saber la guitarra, si no estudia, si no practica con un maestro bueno como Ricardo, ¿cómo va a tocar la guitarra? Entonces decían, muchas personas quieren, pero en su querer no tienen el conocimiento. De hecho, un famoso pastor que yo veía mucho en mi juventud, Adrián Rogers, del Amor que Vale, él solía decir, este hombre sabio solía decir, el conocimiento es poder en cualquier área de la vida. Y es verdad, el que tiene el conocimiento tiene el poder, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder en cualquier área de la vida. Una persona puede tener un buen celular, pero si no sabe usarla, no va a poder comunicarse con la tecnología como hoy hay. Una persona puede tener una buena guitarra en su casa, una Yamaha de las originales antiguas, pero si no sabe tocar, no puede el crear música, ¿verdad? Entonces, aquí es donde el querer es poder, pero ¿qué es más importante, el saber o el querer? Entonces, algunos decían que más importante es primero el saber, porque si tú tienes el mapa, diríamos hoy, si tú tienes, por ejemplo, si tú estás en tu auto y quieres llegar a alguna dirección, tienes que pedir la dirección del Google Maps, ¿verdad? Y llegas. Pero por más que quieras llegar a un lugar, si no tienes la dirección, no vas a poder llegar. Entonces, pudiéramos aplicar ese ejemplo. ¿Qué es primero, el querer o el saber? Entonces, aquí se nos revela algo interesante que Hashem le dice a Josué, o Joseph, que sería en hebreo, le dice, mira, si quieres que prospere tu camino y todo te vaya bien, dice, medita en mi palabra de noche y de día. Entonces, si tú meditas en mi palabra de noche y de día, todo te va a ir bien. ¿Por qué? Porque obviamente se entiende que Josué era obediente a Dios y él iba a obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, al obedecer los mandamientos de Dios, obviamente la persona va a ser bendecida. Una persona, por ejemplo, que no conoce alguna rama de su especialidad va a estar en problemas, porque siempre las ciencias se van actualizando. Por ejemplo, no es lo mismo el ingeniero de hace 30 años al ingeniero de hoy. Los ingenieros de hace 30 años no usaban computadoras, no necesitaban eso y podían trabajar. Pero ya cuando se inventó la computadora, más o menos por la época de los 90 y comenzó a llegar al Ecuador, me acuerdo, que habían personas que podían perder trabajos aunque eran titulados en sus áreas porque no sabían cómo funcionaba un teclado, cómo funcionaba un mouse en esa época. Ahora esa es tecnología antigua, ¿verdad? Ahora tenemos en los celulares casi todo. Entonces, cada profesión tiene que irse autoalimentando cada vez, ¿no? Entonces, el conocimiento es importante porque ¿cómo una persona va a hacer lo que es correcto, lo que le agrada a Dios si no tiene el conocimiento? Si una persona no lee la Biblia, el día de hoy en la porción de la Torá número 24, Baikra, estudiábamos en la mañana,
que justamente el libro que a muchos menos les gusta estudiar es el libro de Levítico o Baikra, porque tiene muchos ritos, habla de ofrendas quemadas. De hecho, en los seminarios de teología, cuando se mandaba estos deberes de las ofrendas quemadas, para los estudiantes era un sufrimiento terrible porque no les gustaba leer ese libro. De hecho, se sabe que en el cristianismo el libro más leído es el libro de los Salmos, porque la gente acude en momentos de angustia como ahora a muchos salmos, lo cual es correcto. El salmo más leído es el Salmo 23, ¿no es cierto? De pronto uno de los versículos más famosos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito Yeshua para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el libro de Baikra a nadie le gusta leer. Entonces, en el caso de Josué, él tenía que leer todo. Todo, aunque era el general del ejército, él no iba a servir como sacerdote o como Cohen Gadol en el templo, porque esa no era su función. Sin embargo, él tenía que saber el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio de memoria, y era un general. Entonces, ¿por qué? Porque la promesa de Dios está ahí, que entonces ahí sí vas a poder actuar, poder tener la acción. Ahí tú vas a poder tener la acción, porque si tú no tienes el conocimiento, ¿cómo vas a agradarle a Dios si tú desconoces lo que a Dios le agrada? Entonces, si una persona quiere agradarle a Dios, tiene que leer su palabra. Por eso es que mientras más una persona lee la Biblia, más va a conocer la voluntad de Dios. Hay gente que a veces se pasa la vida preguntando, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será la voluntad de Dios que yo viva en esta casa, que trabaje en este lugar, que me case con tal mujer? ¿Será la voluntad de Dios que haga este negocio? Y está bien orar por todo eso, pero mientras más una persona lee la Biblia, más va a conocer la voluntad de Dios. Eso délo por hecho. ¿Por qué? Porque Dios habla en su palabra. Hay un dicho antiguo de Agustín que dice, Agustín de Hipona dice, cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos las Escrituras, Él nos habla a nosotros y es una gran verdad. Entonces, cuando usted se encierra en su cuarto, en su aposento o en la congregación, en comunidad, ora o en familia, está hablando con Dios, pero cuando usted lee las Escrituras es Dios quien le está hablando. Entonces muchos quisieran escuchar que de pronto en su cuarto escuchar la voz de Dios y wow, suena hermoso, pero bueno, yo en mi caso no lo anhelo, nunca he anhelado eso, tampoco estoy en contra de los que anhelan eso, porque yo entiendo que en mi caso, en mi perspectiva, Dios nos habla en su palabra. Entonces mientras una persona más lea la palabra, más va a conocer la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, Josué, él tenía que ser un varón esforzado y valiente, pero primerito tenía que conocer la palabra. Incluso él, después de salir a las guerras, que usted puede imaginarse, eran tremendas las guerras, a pesar de ir a las guerras, él cuando regresaba cansado, él iba a beber de la fuente de Dios, de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, del rollo. Incluso los reyes en Israel tenían la orden de parte de Dios que todo rey tenía que tener 2 rollos de la Torá, 2 rollos, porque en ese tiempo no había la imprenta, todavía Gutenberg no había nacido y no había inventado la imprenta, no había el libro. Entonces todo rey tenía que tener en su aposento, en su casa, tenía que tener el rollo de la Torá, Saludos para la pastora Rosa Villacrés, Shavua Tov. En hebreo me está diciendo feliz semana. Entonces yo también les deseo a todos en hebreo Shavua Tov una feliz semana. Gracias, pastora Rachel. Entonces, obviamente en el aposento del rey tenía que haber el rollo de la Torá, un rollo, pero en la carroza donde él salía, a veces a las guerras, o a veces tenía que por situaciones políticas visitar a algún pueblo, porque en ese tiempo no había presidentes, habían reyes. Entonces, él para ser un rey que agrade a Dios por voluntad de Dios, para que sea justo con la gente, porque miren, un gran problema porque no hay paz en los pueblos es porque no hay justicia. Salomón en Proverbios dice clarito que donde hay justicia hay paz, ¿sí o no? Mientras hay injusticia en un pueblo, en un gobierno, en un gobernante, no va a haber paz, porque el pueblo va a sufrir, los que son oprimidos van a sufrir. Entonces, donde hay justicia va a haber paz.
Entonces, un gobierno que ore, que le pida a Dios, que se guíe en la palabra de Dios, va a ser un mejor gobierno, sin lugar a dudas. Entonces, el rey tenía que ser un gobernante justo, tenía que ser el rey. Entonces, para que él pueda ser un gobernante justo, tenía que leer, meditar todos los días en la Torá, que significa instrucción, o en el Pentateuco, como se dice en las aulas teológicas. Entonces, tenía que meditar. ¿Por qué? Porque si había casos, él iba a la Torá y a ver qué me dice Dios en la Torá sobre este caso, sobre este asunto. Entonces, al haber justicia del parte del rey, había paz, había shalom. Entonces, en este caso, obviamente ya podemos ver que de pronto es mi opinión, aunque otros pueden tener otras opiniones, y es válido, que el conocimiento precede a la acción. ¿Me explico? Entonces, el conocimiento va a precedir a la acción. El conocimiento va a precedir a la acción. ¿Por qué? Porque al usted conocer cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los mandamientos de Dios en la Torá, ya no va a pecar, va a poder incluso agradar a Dios. Recuerden que Yeshua, por ejemplo, dice: el que me ama guarda mis mandamientos, dice Yeshua. El que me ama guarda mis mandamientos. El apóstol Yohanan o Juan dice que el que ama a Dios va a guardar los mandamientos de Dios. También dice en una de sus 3 epístolas juaninas, y también dice que pecados es no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, usted va a conocer la voluntad de Dios justamente cuando va a leer las Escrituras. Les comento un dato interesante. Bereshit o Génesis capítulo 1 es el capítulo más leído en la historia de la humanidad, les comento. Rato yo les decía que el libro de los Salmos es el libro más leído en el cristianismo. El Salmo 23 es el salmo más leído, es correcto. Pero a nivel mundial, entre religiones, entre iglesias, entre ateos, entre filósofos, entre maestros de universidades, el capítulo más leído de la Biblia es el Génesis capítulo 1. Ahora, ¿por qué? Porque siempre el hombre ha querido saber de dónde viene, si viene por evolución o si viene por creación. Recuerden que cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría de la evolución, en mi época, por ejemplo, aunque a mí no me gustaba, pero yo tenía que tomar estas clases que hablaban de que el hombre evolucionó del mono, ¿verdad? Evolucionó del mono y que de pronto hubo una gran sequía y que en esa sequía ya no hubo árboles y el hombre tuvo que caminar. Ni Hollywood, digo yo, pudiera imaginar algo así en estos tiempos. Y el hombre comenzó a caminar medio erguido hasta después que terminó caminando, y de esa manera el hombre evolucionó. Y para colmo de males, el que sacó la teoría de la evolución se inspiró en eso en nuestras islas, acá en el Ecuador, que es las Galápagos. Y él sacó la teoría de la evolución, que después ya no tuvo sustento, se fue al suelo, y después salió la famosa teoría del Big Bang, ¿no es cierto?, que ya es un poco más contemporánea para algunos jóvenes, porque en mi época también, aunque yo ya no estudiaba en esa época, pero estaba de moda, había mucho debate. Me acuerdo que una vez entre los jóvenes bautistas, con mi amigo César Tuapanta, que era el presidente de la facultad estudiantil donde yo estudiaba, donde yo también fui presidente, pero él era el mejor estudiante, me ganaba, y él una vez me invitó a debatir con estudiantes de una universidad, justamente esto de la teoría del Big Bang o de la creación, y fue muy, muy interesante. Sin embargo, ya la teoría del Big Bang como que ya no convence mucho tampoco, entonces van saliendo nuevos postulados, pero ya en Bereshit capítulo 1 es interesante cómo es el capítulo más leído en la historia de la humanidad, porque justamente habla de la creación, donde dice que Hashem creó los cielos y la tierra. Para algunos Dios fue creando cada cosa un primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Para otros como Maimónides no. Dios creó todo en un solo día, solo que en los 6 días fue ubicando, como quien dice, las cosas, ¿no? Como cuando usted compra una casa y ya tiene cama, muebles, refri, cocina, platos, libreros, guitarra, todo. Y ya cuando se muda, no es que arregla la casa en un solo día, sino que en cada día se va organizando hasta que le queda chévere la casa. Entonces, para Maimónides, Dios creó todo en un solo día. Sin embargo, en los 6 días de la creación, Él fue ordenando. Entonces, hay muchas interpretaciones también acá.
Entonces es interesante notar cómo ahí, por ejemplo, el día comienza para Dios en la tarde al ocultarse el sol. Justamente esa es la razón por la que hoy me conecto porque ya terminó el Shabbat, sí, ya terminó porque ya se ocultó el sol. Hoy estamos en primero de Shabbat, lo que sería en el calendario gregoriano. Seguimos en sábado en la noche y a la medianoche va a ser domingo. Pero en la Biblia hoy ya comenzó un nuevo día. Hoy sería domingo en la Biblia o el primer día de la semana después de Shabbat, que es el séptimo día. Entonces, este capítulo se habla mucho de la creación y es el libro más estudiado. ¿Y por qué conecto esto con el estudio? Porque justamente la gente busca la fuente para ver en realidad de dónde procede el hombre. Entonces, en los filósofos antiguos, por ejemplo, ¿no? Decían que la filosofía estaba sobre todas las ramas, sobre todas las materias, y el que no era un filósofo no estaba en nada. Entonces había muchas escuelas de filosofía. Sin embargo, cuando ya se dio la revelación de Dios, hablo dentro del contexto griego, cuando conocieron al Dios de Israel, porque ya comenzaron a hablar de Yeshua, que murió por los pecados y que él decía que ante Dios todos valemos iguales, tanto un esclavo como un hombre libre, como su amo ante Dios valen iguales y que a Dios le interesa más la actitud del corazón que el dinero o el estatus. Ese Yeshua comenzó a gustar mucho a los filósofos griegos, a los esclavos romanos incluso, que comenzaron a seguir a Yeshua, que incluso muchos esclavos, porque eran Yeshua en el siglo I, en el siglo II, fueron crucificados por sus amos. Porque en el mundo romano había otra cosmovisión diferente a la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia la venganza es algo malo. En los romanos la venganza era una virtud. Entonces, si una persona no vengaba a algún familiar que fue asesinado, estaba visto como algo malo, tenía que vengarlo y era un virtuoso dentro del Estado romano. Pero sin embargo, viene Yeshua y enaltece la humildad y dice, mira, si alguien te ofende, tú perdónale. La ley romana en los pueblos conquistados decía que si un soldado romano iba llevando una carga pesada y veía a un judío, le podía obligar, de acuerdo a la ley, que le ayude a cargar una milla. Y obviamente el judío se enojaba porque decía, este romano más está en mi tierra y encima me obliga a que yo le cargue lo que es de él. ¿Qué ventaja tengo yo? Y vienen y se quejan con Yeshua y le dicen, mira, Yeshua, nos dicen que carguemos una carga. ¿Qué opinas tú? Yeshua le complica más y dice, mira, si la ley romana civil dice que cargues una milla, cárgale 2 y demuéstrale que tú perteneces a Dios. Pero eso es muy difícil en la práctica, Es como cuando alguien pierde una Biblia, está en el auto, está en el bus, en el parque leyendo la Biblia, por más que sea una Biblia de estudio, y se le perdió la Biblia, y después se da cuenta que se le perdió la Biblia, no se hace problema. Mejor ora y dice, Dios, que esa Biblia se encuentre un alcohólico, un borracho o cualquier persona y que se convierta a Cristo. Hasta ahora. Pero si a esa misma persona se le pierde un Samsung S10, S20, S9, un celular A71, ya no es lo mismo, pues no, ya está desesperado, está orando, Señor, permíteme recuperar el celular. Y si de pronto el que se encontró el celular, como suele pasar, se saca el chip y ya no le puede recuperar, se enoja feísimo y dice, ese es un hijo del diablo, ojalá se vaya al infierno. Porque así es el corazón del hombre, ¿no? Entonces Yeshua dice, bueno, si te obligan a cargar una milla, cárgale tú 2, no te hagas problema. Si te dan una mejilla, dale la otra, yo qué sé. Entonces Yeshua le complica un poco más en ese sentido. Dice, el adulterio es pecado, pero si una mujer ya miró a una mujer casada, un hombre miró a una mujer casada, basta con que la haya mirado y adulteró en su corazón. No necesita haberla tocado, solo por haberla deseado y adulteró. Y la va complicando en ciertas cosas. Entonces Yeshua no es que facilitó las cosas como muchos creen, al contrario, las complicó en ciertas áreas, aunque también nos da la salvación. Entonces miren, ahí yo hago estas conexiones, ¿por qué? Porque justamente en la bendición arónica, usted va a ver que Hashem va a bendecir al pueblo de Israel, pero siempre y cuando el pueblo de Israel obedezca. Entonces le dice al Cohen Gadol, por los amigos que recién se acaban de conectar, le dice, de esta manera vas a bendecir al pueblo, que Hashem te bendiga y te guarde, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Hashem alce sobre ti su rostro
y que ponga sobre ti shalom o paz. Y le dice al Cohen Gadol que debe poner de esta manera las manos. Entonces el Cohen Gadol no es que solamente tenía que decir la bendición, él tenía que cumplir todo, estar vestido con las ropas sacerdotales y ponerse en esta posición con las manos, y ahí podía recién decir que Hashem te bendiga y te guarde, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Hashem alce sobre ti su rostro y que ponga en ti shalom. Entonces, obviamente el Cohen Gadol aún así tenía que ser un hombre instruido, entonces no era el Cohen Gadol una persona no instruida, él tenía que cumplir al pie de la letra la voluntad de Dios y los conocimientos que Dios le compartía para su función de Cohen Gadol. De igual manera Josué, él tenía que leer la Torah noche y día, aunque él era un general, él derramaba sangre en el buen sentido porque tenía que conquistar, era la orden de Dios. Sin embargo, tenía que estar en su casa cuando él llegaba a meditar de noche y de día en la Torah. Entonces, ahora, por ejemplo, que nosotros tenemos y no podemos escapar de este tiempo, de este kairos, dirían algunos amigos, kairos, tiempo de Dios se dice en griego. Tenemos este kairos, este tiempo de Dios como para poder estudiar la Biblia, poder compartir. Miren, la tecnología es tan buena, es una bendición de Dios que incluso podemos compartir por este medio. Hay muchos pastores, hay rabinos, hay evangelistas, hay maestros, hay hermanos que están compartiendo por este medio la palabra de Dios, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de todos. Hay un dicho antiguo que dice que el hombre sabio es el que aprende de todo hombre. El hombre vanidoso es el que cree que lo sabe todo y que no necesita de nadie. Sin embargo, los sabios dicen que el hombre sabio es aquel que aprende de todo hombre, de todos aprendemos. Saludos para Fernando también, muchos saludos para ustedes que nos escuchan. Yo sé que son un grupo bastante en ese centro, que son creo que como 10 o 12 que están ahí y están viendo a través de su celular. Entonces, miren, es importante en esto tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que precede primero, el conocimiento o la acción? Las dos cosas son importantes. Para algunos es primero la acción, para otros primero es el conocimiento. Entonces, yo recuerdo, yo no sé si esto es una especie de parábola o sucedió realmente en algún negocio en otro país hace años. Yo recuerdo que leí que de igual manera cuando salieron las computadoras, como ahora muchas empresas se manejan con computadoras, las empresas de riego, usted va a encontrar que muchos sistemas funcionan con computadora. Incluso ahora los trabajos en ciertas empresas están rindiendo mucho mejor, aunque usted no lo crea, a través de la gente que puede hacer ese tipo de trabajos vía computadora, porque hay otros trabajos que necesariamente se necesita hacerlo de forma manual. Pero ahí esta historia decía que a una empresa muy grande se le dañó la computadora, y trataron los técnicos de la empresa de arreglar y no pudieron. Pasaron 3 días, 5 días, una semana y la empresa perdía millones de dólares. Y tuvieron que llamar a un especialista y el especialista no se demoró ni una hora y dijo, ¿saben qué? Compren un tornillo. Mandó a comprar un tornillo. El tornillo costó $1 y cambió y todo arreglado. Y él, cuando le pidieron la factura, dijo $1,000. Y ahí es donde va el dueño de la fábrica, le dice, pero $1,000 por cambiar un tornillo de $1. Y él le responde, $1 por lo que vale el tornillo y $999 por saber dónde hay que cambiar el tornillo. Me explico. Entonces el conocimiento sí es poder en el área de la vida. Por eso es que en este caso, digamos, vemos que en el caso de Josué, obviamente el conocimiento tenía que preceder a la acción. Porque si él no conocía la Torah, la palabra, ¿cómo iba a ser bendecido? Si no sabía cómo actuar, estaba como un ciego que no sabía qué hacer, por dónde caminar. La misma Biblia dice que un ciego puede guiar a otro ciego y los dos van a caer en el hoyo. El mismo famoso Charles Spurgeon, que fundó el primer colegio de pastores en Inglaterra por 1850 más o menos,
Él decía que el pastor, si no ha estudiado la Biblia desde la cosmovisión de él, si no ha estudiado teología, no vale para ser pastor. Y si usted no me cree, eso puede encontrarlo en el libro de Spurgeon, porque para Spurgeon, el pastor en ese tiempo no tenía buenas herramientas. El pastor tenía que saber de política, tenía que saber de deportes. Es más, él decía que el pastor tiene que estar con la Biblia en una mano y con los diarios informativos de la época en la otra mano. ¿Por qué? Porque a una congregación va a ir gente de todo, gente que le va a le va a preguntar de política, le va a preguntar de religiones, le va a preguntar de sectas, de deportes, y el pastor es un hombre que tiene que estar bien preparado, obviamente, como un ingeniero en su rama, como un abogado en su rama. Imaginemos que alguien vaya y le pregunta algo a un abogado y no sepa, no sería lógico, ¿no es cierto? Hay médicos de medicina general, hay especialistas también en su rama, abogados especialistas en su rama. Entonces, el Cohen Gadol aquí, él tenía que saber incluso cómo bendecir al pueblo. No es que a él se le ocurría inventar una bendición y como yo soy el Cohen Gadol, yo me invento y así se va a hacer. No, él tenía que hacer exactamente en esta forma como la letra Shin y tenía que decir las palabras que Hashem le había revelado a Moshe para que Moshe le pase a él. Porque ahí hay poder, hermanos. Cuando una persona, por ejemplo, cuando un Cohen Gadol bendecía al pueblo, ahí había poder, el pueblo era bendecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba respaldando su palabra. Porque recuerden que esta bendición arónica la respalda la Biblia. Las indulgencias no la respalda la Biblia. El bautismo de adultos lo respalda la Biblia. El bautismo infantil no lo respalda la Biblia y pudiéramos poner un montón de ejemplos, ¿no? Porque cuando algo va a ser bueno, va obviamente a ser respaldado por el cielo. El mismo presidente de lo que eran las sinagogas de Yeshua en Jerusalén, Santiago, él mismo dice, ¿no? Pues dice, por ejemplo, dice, tú me hablas de tu fe, yo te hablo de mis obras. Así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, así la persona que tiene fe y no hace obras está muerta, porque aún el diablo cree con los demonios, pero no son salvos y no hacen nada bueno. Entonces, ¿qué nos va a dar a nosotros, obviamente, ¿cómo diríamos? Esas bendiciones de parte de Dios también cuando nosotros tenemos un conocimiento de qué es lo que le agrada a Dios, al verdadero Dios de Israel. ¿Cómo uno puede agradarle a Dios si uno no sabe lo que le agrada a Dios? ¿Cómo usted puede comprender la Biblia si no lee el principio del libro, si solo lee el final del libro? Tiene que leer desde el principio del libro hasta el final del libro. Si usted quiere comprender el libro de Hebreos, tiene que leer Vaikra, por ejemplo, porque en Hebreos se maneja mucho de los sacrificios que hacía Aarón y los sacerdotes en el tabernáculo, en el templo, en el Mishkan. Si usted quiere entender Apocalipsis, tiene que leer a Daniel, pues, tiene que leer a Daniel, tiene que leer a Zacarías, tiene que leer a Isaías, tiene que leer a Jeremías. Si quiere comprender de las dos casas de Israel, que es motivo de otro estudio eso, tiene que entender de quién es que Dios se está divorciando, porque Dios en Jeremías le da carta de repudio a 10 tribus de Israel, porque habían pecado, habían cometido idolatría. Sin embargo, al reino del sur con Judá, Benjamín y Leví, esas 3 tribus, no le da carta de repudio. Sin embargo, a las 10 tribus sí les da carta de repudio. Y todo el libro de Oseas, si usted lee, va dedicado a la casa de Israel o al reino del norte. Por eso recuerden que Yeshua dijo, yo he venido a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, con capital Samaria. Incluso él habló con la mujer samaritana y la mujer samaritana le dijo, ¿dónde hay que ir a adorar? Ustedes los judíos, los del reino del sur, aunque son nuestros hermanos, dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nuestros padres, los de la casa del reino del norte, nos dicen aquí en Samaria, ¿dónde mismo tenemos que adorar? Y ahí es donde Yeshua le dice, ustedes adoran lo que no saben, a pesar de que eran parte del pueblo de Israel, pero divorciados ya de Dios, repudiados por Dios. Dice, porque la salvación viene de los judíos y Yeshua se va a adorar a Dios en Jerusalén. Sin embargo, las mismas profecías de la Biblia dice que Dios va a rescatar a esas 10 tribus que están perdidas en el mundo, que muchos ni siquiera saben que tienen
ascendencia de las tribus de Israel, porque con el tiempo perdieron su identidad. Las profecías dicen que Dios al final de los tiempos los va a recoger y los va a hacer volver a Israel. Hoy veía, por ejemplo, un video interesante en la internet de una persona de apellido Bacardí, que es judío argentino. Me gusta mucho el canal de él, aunque él no cree en Yeshua, pero digamos es un buen informador desde Israel y él es levita. Y él mostraba justamente un video de lo difícil que es la conversión para muchos que practican el judaísmo, que practican el judaísmo en Israel, pero no tienen la conversión legal, digamos, por los rabinos ortodoxos. Él pasa un video muy interesante el día de hoy, donde entrevista a varias personas que viven de acuerdo a la Biblia de Israel, pero no son legalmente ciudadanos dentro de Israel. Entonces, ahí justamente él ve que hay algunos que logran tener la nacionalidad de Israel, porque son anusim, aunque les cuesta mucho. Ahora, ¿qué es un anusim? Para los que no saben, un anusim es aquel judío o aquel israelita de cualquiera de las 12 tribus que el 31 de marzo de 1492 por el rey Fernando de Aragón fue obligado a negar su fe. Entonces eran judíos, pero en la vieja España, en la vieja Europa, no se permitía que los judíos guarden el Shabbat, que guarden sus comidas, sus fiestas. Incluso habían muchos creyentes en Yeshua que también guardaban el Shabbat, guardaban las fiestas. Y sale un edicto del rey Fernando de Aragón, si no estoy mal, y donde dice que el 31 de marzo de 1492, justamente la fecha que se descubrió América, el año mejor dicho, él dice: todos los judíos tienen que abandonar España. O se hacen cristianos católicos romanos, y les da un plazo de 3 meses, desde el 31 de marzo de 1492, para convertirse al cristianismo. Entonces algunos, por no perder sus vidas, por no perder sus posesiones, se convirtieron al cristianismo, entre comillas, y se les apodaba los cristianos nuevos o los marranos. Adoptaban apellidos católicos como el apellido Cruz, por ejemplo, el apellido Becerra, cabeza de vaca, cabeza de toro, porque les ponían apellidos despectivos a propósito a estos judíos, como burla. Entonces muchos de ellos se convirtieron al cristianismo forzados, pero otros, como ya Cristóbal Colón, que muchos dicen que también era judío, descubrió lo que hoy es América, decidieron venir en las embarcaciones con Colón. Y de hecho se sabe que Rodrigo de Triana, el primero en gritar tierra, tierra, resultó que es judío, según los datos de la misma España. Entonces lo que nos enseñaban a nosotros en la escuela de que vino lo peor, que eran los presos, que no tenía con quién venir Colón, eso en realidad es falso. En realidad eran judíos que estaban presos por no aceptar la conversión al cristianismo, a quienes la reina le dijo: mira, aquí yo tengo judíos que no quieren ser cristianos, están encerrados, están presos, entonces si quieres llévatelos a ellos. Entonces muchos de ellos vinieron con Colón y poblaron lo que hoy es América. De hecho, la historia cuenta que el judío Rodrigo de Triana era judío, el que gritó tierra, tierra. El que administraba después los dineros de Colón era también un judío que en lo que hoy sería Cuba, cuando incluso forman lo que hoy es Santo Domingo, el país de Santo Domingo. Se forma el primer pueblo que forma, ¿cómo se llama? El que llega acá a Colón, San Salvador también. Quiero saludar a una amiga especial y al esposo de ella, Silvia Mejía, que ella también me está diciendo: Shalom, Pastor Iván, desde Atucucho, muchas gracias por saludarme. Entonces, miren, vinieron judíos y ellos son los anusim, como se dicen, ¿no? Los anusim. Entonces, estas personas aquí en el Ecuador, en el Perú, en muchos lugares tuvieron que negar su identidad. ¿Por qué? Porque si no negaban su identidad, obviamente morían. Entonces muchos de ellos iban a misa, bautizaban a sus niños
Y yo voy a hacer un estudio sobre ese tema exclusivo, que tal vez me demore 1 hora y media, 2 horas, uno de estos días, pero con los libros oficiales del Ecuador, de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión del Ecuador, donde van a ver que los datos son reales, históricos y no es un cuento. Donde por ejemplo, ahí se explica que la mayoría del corregimiento de Loja, hoy la provincia de Loja, un 70% son descendientes de judíos que vinieron de España, donde un 60% de los que poblaron lo que era el corregimiento de Chimbo, la segunda ciudad fundada por Sebastián de Benalcázar en el Ecuador en 1534, el 60% también de los que llegaron a poblar en ese tiempo esa tierra eran judíos, y la mayoría de gente de esa provincia son descendientes de judíos y no lo saben, y eso lo dijo el mismo gobernador de Guaranda el año 2013 en una entrevista que yo la tengo acá en mis libros. Entonces, Dios a esa gente que tiene también sangre de Israel y no lo sabe porque se les forzó a convertirse al cristianismo, es a los que también dice que al final de los tiempos los va a rescatar y los va a volver a injertar en el pueblo de Dios. Israel, no. Entonces, ellos son los Anusim, aquellos que fueron forzados por no morir a convertirse en cristianos. Por ejemplo, dentro de los que, por ejemplo, les voy a citar algunos personajes de dentro del Ecuador, nomás de nuestra tierra, para los que les ubiquen. Por ejemplo, Ángel Polibio Chávez, que es un famoso personaje. Hay colegios incluso en la provincia de Bolívar, el APC se le llama. Él era descendiente de judíos y él lo sabía. Tobar, un judío de apellido Tobar, fue el que en 1799 hasta el año de 1801 hizo el primer camino o carretero que que conectaba la sierra con la costa. De hecho, él fue a hablar con el presidente de la Real Audiencia, que en ese tiempo estaba todavía Quito bajo España, y le dijo que si le daba el poder para él durante 10 años ser el único que podía llevar el hielo desde el Chimborazo a la costa, envuelto en paja y todo eso, él iba a construir el primer carretero que conecte a la costa con la sierra, y de hecho el presidente de la Real Audiencia le aceptó. Y él fue el primero en construir el carretero donde se dice que pasaba un burro de ida y un burro de vuelta, cargando el hielo del Chimborazo y los productos. Y él es un judío que los mismos historiadores, que no son para nada religiosos, dicen que fue el que construyó el primer camino que conectaba la costa con la sierra. El fundador del Banco Sudamericano, por ejemplo, también es uno de los ascendientes de los judíos que llegaron a la provincia de Bolívar. Los Bejarano, que eran los que tenían el mejor poder de barcos en Guayaquil hace más de un siglo atrás, también eran de esa provincia y provenían de esta gente que vino de los sefarditas de Portugal y poblaron esa tierra, como por ejemplo las costumbres como comer tortillas redondas sin levadura, los chihuiles, la mazamorra y otro tipo de comidas que son auténticas de allá. En realidad eran comidas que los judíos sefarditas ya tenían en la vieja España y en Portugal. Entonces, mucha de esa gente que ha perdido su identidad está descubriendo a través de los estudios, está descubriendo a través de la internet, porque ahora ya nadie le puede engañar. Ahora usted tiene la internet, puede informarse. Entonces ellos son los Anusim. ¿Y por qué les menciono esto? Porque justamente hoy en la mañana veía un video de eso, ¿no? Que muchos están descubriendo su identidad y dicen, bueno, si yo tengo un antepasado de las 12 tribus, quiero volver a practicar la Torá, aunque creo en Yeshua, pero en base a mis antepasados, como lo hacían. Y les prometo, si el Eterno lo permite, esta semana hacer un estudio exclusivo de ellos, en nuestro caso de nuestro país, del Ecuador, donde voy a explicar con libros de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, con historiadores como Ordóñez, como Núñez Sánchez, que son historiadores muy famosos y reconocidos a nivel mundial, incluso en el mundo secular. Los libros de ellos, cómo nos dan las fuentes de estos datos históricos que casi nadie conoce, lo cual no es un cuento, es una gran verdad, es una gran realidad. Y les prometo hacer un estudio de eso. Incluso ahí vamos a hablar un poquito de ladino, que era el idioma que los judíos hablaban de España y Portugal y trajeron a América.
Entonces ellos hablaban lo que muchos pensaban que era un español arcaico, pero en realidad era el ladino, el idioma de los judíos antiguos. Por ejemplo, ellos decían palabras como yoca. Entonces es una palabra que en varios pueblos del Ecuador todavía se dice yoca no sé, yoca esto, pero muchos piensan que está hablando mal. No es que está hablando mal. Ese tipo de palabras lo usaban los judíos de habla ladina que llegaron a nuestra tierra. Por ejemplo, en vez de decir cobija, decían colcha. Decían palabras como mazamorra, como chihuil, yo qué sé, pudiera darles muchos ejemplos, pero en ese estudio lo voy a hacer. Entonces, volviendo acá un poquito al estudio de hoy, quería terminar justamente el Shabbat, porque ya estamos en primero de Shabbat, según el calendario de Dios. Hoy ya es el primer día de la semana. Según el calendario gregoriano, hoy a la medianoche recién comienza el calendario gregoriano. Y quería compartirles este estudio, ¿no? de cómo es importante las bendiciones que Dios da cuando uno guarda los mandamientos de Dios, de cómo el Cohen Gadol tenía que darle la famosa bendición arónica, y cómo Dios le dice a Josué de que si quiere ser bendecido, tiene que estudiar su palabra de noche y de día, meditar en la palabra. Cuando tenga tiempo, qué bueno meditar, así sea una media hora en la palabra de Dios. De pronto uno tiene tiempo para la música, para el trabajo, para las novelas, para conversar, para las películas, y está bien, pero también lo más importante es el alimento para el alma, que es la palabra de Dios, darse tiempo. Y Yeshua, recuerden que en la famosa tentación, cuando el diablo Hasatán le tenta, le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Yeshua dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces me despido, amigos, deseándoles que tengan una buena noche, un Boker Tov, como dice la pastora, un Shabbat Tov, como dice la pastora Rachel. Un Dios les bendiga, como dicen muchos amigos míos también cristianos, a los cuales yo también pertenezco al grupo de la Corporación Cristianos en Acción. Trabajo también ahí y es una bendición para mí trabajar ahí, poder compartir la palabra de Dios. Entonces, que meditemos en las Escrituras, y que este tiempo que es difícil, también le demos lugar al estudio de la palabra de Dios, porque eso va a darnos ánimo y fortaleza también, y nos va a dar fuerza para seguir adelante, sobre todo la palabra de Dios. Amén, hermanos, y shalom.